Bueno, muy buenos días para todos los integrantes del grado 11.2 del Colegio Camacho. Bueno, para el día de hoy vamos a seguir hablando dentro del tema de la comunidad LGTBI, más vamos a hablar del patriarcado, de qué es una sociedad patriarcal. Entonces yo les tengo esta imagen de qué es el patriarcado, qué es la sociedad patriarcal. Entonces vamos a ver algunos elementos de cómo son esas dinámicas y cómo eh, maltratan la sociedad actual, cómo el patriarcado nos está haciendo daño y cuál es la necesidad de que nosotros busquemos alternativas de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver la definición de qué es patriarcado, que es, perdón, este es el artículo del patriarcado, pero esto no es lo que quería mostrarles. Esta es la parte de qué es una sociedad patriarcal. ¿Cuál es el significado? Entonces dice que patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre, lo masculino, tiene la supremacía por el simple hecho de serlo y relega de ese modo a la mujer, a lo femenino, a un segundo plano. Imagínense ustedes eso, relegar a la mujer a un segundo plano, entonces es completamente injusto. Bueno, entonces el video que le estaba mostrando, la pantalla que le estaba mostrando ahora, perdón, la pantalla que le estaba mostrando ahora es sobre, es en Wikipedia, ya todo lo que significa, qué se denomina patriarcado y cuáles son sus dinámicas. Entonces aparece aquí el significado de patriarca, cuáles son los orígenes, eh, su antagonista que es el feminismo, matriarcado, pero no estoy de acuerdo. O sea, vamos a pasar de una sociedad patriarcal a una matriarcal, no, tampoco, ¿no? Tiene que haber una democracia en ese aspecto. Tanto hombres o como mujeres, cualquiera de los dos pueden ejercer influencia en una sociedad. Vemos que patriarca, el significado etimológico de la palabra, que es la autoridad de padre, que significa en las palabras griegas. Entonces, ¿cómo fue su evolución desde las concepciones hebreas, cristianas y en general? Entonces, ¿cuáles son las características de esa sociedad patriarcal? Entonces vemos que está en la división social del trabajo, lo vemos en la violencia doméstica, en el acoso sexual, la violación, lo vemos también en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, autores que han trabajado sobre el patriarcado, entonces ustedes los pueden investigar, términos o autores en sí, que es el feminismo radical, que es el feminismo material y más autores. Y luego si viene la historia del patriarcado, cómo viene desde las sociedades primitivas, cómo viene desde las épocas de la historia antigua, cómo era ese patriarcado, inclusive desde nuestros primeros, de la prehistoria, nuestros primeros ancestros, cómo era el patriarcado en las sociedades paleolíticas y neolíticas, inclusive en los animales que son primos nuestros, como el chimpancé común y, y el gorila. Bueno, entonces este es un buen artículo, el origen del patriarcado, cómo era en la antigüedad ya, cómo es en la antigüedad europea, cómo es el patriarcado en la Edad Media. Es un buen artículo que ustedes lo van a leer para que luego ya a mediados de julio podamos hacer el taller respectivo. ¿Listo? Entonces el patriarcado. Bueno, yo les quería mostrarles, hay un video muy interesante, es un señor, es de Telesur, entonces ese es muy interesante porque nos habla del patriarcado al principio, cómo era en las épocas primitivas, en las épocas más primitivas. Y primero nos habla pues del origen de la palabra, y él nos dice que en las sociedades primitivas el patriarcado nace porque la mujer estaba diseñada para esos oficios de cuidar al hijo. Entonces ella tenía que encargarse del hijo y para asegurar pues, la vitalidad, el nacimiento, la existencia, la procreación, entonces los hombres dejaban el cuidado de los hijos a las mujeres. Entonces esos oficios aparentemente sin nada de esfuerzo
de volumen. Entonces eso hizo que la mujer pues adquiriera un papel ya como más suave, por decir ellos, en la sociedad. Eh, y eso hizo que, por ejemplo, la mujer no tuviera esos brazos grandes, ese volumen físico-atlético que lo hacía el hombre primitivo, que tenía que ir a cazar, a recorrer grandes distancias, a mover cantidad de peso en las cacerías o en otras actividades. Eso es lo que dice pues la teoría. Pues no sé si estará acertado, pero no creo que sea así. En todo caso, biológicamente entre los hombres y las mujeres hay una gran diferencia, eh, sobre todo en potencia y en físico, aunque hay mujeres que, dice la teoría, que son muy fuertes, sobre todo de espíritu y de capacidad, por ejemplo, de resistencia. La mujer es muy resistente porque el parto es algo impresionantemente complejo que los hombres no tenemos y que si un hombre lo padeciese, pues sufriría más y que tendría un dolor impresionante. Bueno, en todo caso vemos que este señor nos habla de cómo eran las sociedades patriarcales, que era el patronato en la época griega, y, y nos dicen que al principio, pues desde toda la historia, los hombres han tenido un papel preponderante y dominante en toda la sociedad, cultura y economía. Tanto así que nosotros vemos que en la ciencia, en la historia, son muy poquitas las mujeres que sobresalen, pero contadas con los dedos de la mano. Y casi siempre que las hay son como motivos como de chisme, de cuento, de malas leyendas, leyendas negras. Por ejemplo, Cleopatra, cuando fue una gran mandataria. Las filósofas de la época griega también son como escondidas, como vilipendiadas, como ocultas. Y bueno, la sociedad patriarcal se ve desde todos los ángulos. Se ve desde la religión. Por ejemplo, nosotros vemos que casi siempre los grandes dioses son dioses. La religión hebrea, judía, cristiana hebrea, Dios Jehová, Yahvé es un hombre. La religión musulmana, el profeta es Abraham, Ibrahim, y el Dios es Alá, son hombres. Alá es un hombre. Las religiones chinas, el taoísmo y el budismo, Buda, que es Siddhartha Gautama, el taoísmo Lao Tse, Confucio, eran hombres. En las religiones brahmánicas, todos son hombres, Shiva, Vishnu, Brahma, son hombres. La única pues es como la diosa Kali, pero también es como la diosa del mal, impresionante. Entonces vemos que en la religión ese predominio de la sexualidad de las mujeres, de los hombres sobre las mujeres es impresionante y no hemos caído en cuenta. Tanto así que hoy en día el Papa es un hombre en la iglesia cristiana católica nuestra, el Papa. Los pastores, aunque esto está cambiando en las iglesias de garaje, porque ya son pastoras, pero la mayoría son hombres y son dominantes y que mandan en el negocio. En la iglesia católica el cura, el sacerdote, es un hombre y el que oficia la misa. Son muy pocas las excepciones contadas donde la mujer, la monja, hace la misa. O sea, siempre hay un cardenal, siempre hay un arzobispo, el papa. Es una sociedad muy paternal, muy patriarcal. También lo vemos en el fútbol, en los deportes. En los deportes, aunque ya hay torneos de fútbol femenino, pero siempre los grandes eventos giran en torno al hombre. El mundial de fútbol masculino es televisado, es mediático, los noticieros. ¿Cuándo en el mundial de femenino hay espacio para comentarios sobre la jugada de las mejores jugadoras, goleador? No, casi no hay espacio televisivo para las mujeres en los deportes. Entonces, hay mucha discriminación de género porque estamos en una sociedad patriarcal y sobre todo en Colombia. Colombia es un país ultraconservador que es patriarcal, sociedad patriarcal, mírese donde se mire. México son sociedades muy patriarcales, machistas, sino que esa palabra machista, pues patriarcal. Bueno, en los deportes, en la economía, vemos que los grandes empresarios son hombres. Muy poquitos magnates, mujeres, vemos contados con los dedos de la mano. Las fábricas, las empresas, los gerentes, el gerente. Muy pocas veces vemos la gerente, también las hay, ¿no? Contadas con los dedos de la mano. Entonces, hay una preponderancia en una sociedad patriarcal en todos los elementos. En,
desde todos los ángulos, en la política. Vemos que Colombia, por ejemplo, Colombia ¿cuándo ha tenido un presidente hombre, un presidente mujer? Siempre todos los presidentes son hombres. Ha habido candidatas, pero presidente hombre en Estados Unidos. Nunca hemos visto una dama presidente, una mujer presidente. En Europa, la sociedad patriarcal ya está siendo relegado poco a poco y vemos entonces que ya hay ah, mujeres presidentes y ya se ve en Europa un cambio impresionante en cuanto a eso. Tanto así que los europeos gustan mucho de las mujeres latinas porque son menos, como vimos en el video que las mujeres del siglo XIX, los derechos y la igualdad, las mujeres latinas son más bien un poquito sumisas, como maternalistas, como diferentes, como que todavía el hombre europeo como que quiere buscar a la mujer latina porque todavía es como con la tradición antigua, como que la de la casa, la de la cocina, la del hogar, la de los niños. En cambio, las mujeres europeas ya se han empoderado de ese papel de igualar al hombre y ya están reclamando sus derechos, que nos dice este video de ese señor, que es a partir de los años 70 y 80 y 90, donde empiezan a luchar por sus derechos. Entonces, en Europa vemos un gran avance, no en África ni en Asia y sobre todo en América. Es impresionante cómo los hombres con esa arrogancia y con esa pedantería, incluso más peligroso, con ese amor y con esa hipocresía, tratan a la mujer en la sociedad musulmana, que la mujer es la reina de la casa, perdón, del hogar, de la familia. No, eso no, es que el hombre que manda en los negocios y la mujer en la casa, es la reina de la casa, por favor. Entonces, vemos esa discriminación hasta en el lenguaje. En el lenguaje, por ejemplo, nos decían que la historia del hombre no es la historia de la humanidad. Todavía se ven muchos debates sobre cómo usar los verbos, los sustantivos, si son femeninos o masculinos. Doctor, doctora, abogado, abogada, juez, jueza, presidente, presidenta. Entonces, hay un debate sobre eso y hay unos que defienden que dicen que no, eso es el lenguaje en sí, pero el lenguaje tiene que ir cambiando y adaptándose a nuevas épocas, porque tiene que ver todo con igualdad, hombres y mujeres, que las mujeres han sido muy relegadas. El mismo, en el lenguaje, por ejemplo, en el colegio Camacho, reunión de padres de familia, no, reunión de madres y padres de familia, ¿ya? Entonces, sí, compañeros y compañeras, todas y todos. Entonces hay que mejorar la utilización del lenguaje. Es difícil porque nosotros los colombianos somos de una sociedad muy conservadora y estamos acostumbrados todavía a eso, a pues que el hombre sea como el señor de la casa. Es más, viene un vendedor aquí, viene un vendedor, por favor, ¿no está el señor de la casa? ¿No está el hombre de la casa? Entonces, una sociedad que desde niños nos ha acostumbrado a que la mujer la relegue como un segundo plano, cuando no, mujeres y hombres somos iguales ante la ley, en todo, en los derechos, solamente en la biología que las mujeres pues tienen el parto, la procreación, pero es más, digamos, de pues, dignificar eso porque eso es impresionante, no nos toca a nosotros, ojalá pues también nos tocara, pero es una injusticia biológica, pues uno concebir, parir el hijo, pues entonces, es una sociedad muy injusta y que yo les doy este mensaje para que luchemos porque seamos una sociedad igualitaria. Inconscientemente, inclusive nosotros que somos muy de vanguardia, como muy de avanzada, también tenemos algunos gestos de machista y de sociedad patriarcal porque fuimos educados por nuestros abuelos y padres que estaban inmersos en esa sociedad machista. Entonces, ustedes me disculpan si tengo algunos actos de machismo que pues los tengo muy inmersos en mis genes de mis antepasados, pero en mi interior yo quiero luchar por eso. Sobre todo, por ejemplo, en mi hogar, pues que la mujer es que tiene que cocinar, ¿no? Yo también tengo que cocinar, tengo que ir a la cocina y ayudar en las labores domésticas, en lavar la ropita. Entonces hay hogares que no, que el hombre en los negocios y la mujer en la cocina y lavar la ropa y organizar el niño y todo lo pendiente del hijo. No, esa actitud, hombres, tenemos que cambiarla. Una sociedad en la familia democrática, que ambos participen en la toma de decisiones. Entonces, bueno, hay muchos más elementos
para este tema. Hay muchos más videos, ahí les dejo la información en la descripción de los videos, y hay mucha lectura sobre el machismo. Luego, estudiantes del grado 11-2, luego vamos a hacer un taller donde aparezca todos esos rasgos del feminismo y el machismo y la sociedad patriarcal. Me olvidé lo de los piropos. Lo de los piropos es algo muy feo. Que una mujer vaya por la calle y uno empiece a decirle cosas, de pronto mirarla porque uno es hombre, o una mujer mira a un hombre, pero eso no tiene nada de malo. Pero uno de decirle cosas así, inclusive hay veces pasadas, eso en Europa ya no se usa. En Colombia todavía se ve eso y es de muy mal gusto. Entonces, compañeros del grado 11-2, los invito para que reflexionemos sobre el tema, participen, comenten, por aquí en Facebook que va a publicar, me den enlaces, o en el mismo YouTube me recomienden enlaces de videos para ver sobre, sobre el tema de la sociedad patriarcal, cosas que tenemos que cambiar, avanzar para ser una sociedad más justa, más participativa, democrática, no tanto bueno, también desde el punto de vista económico, cultural, pero social, que la mujer y el hombre estén en la misma posición y en el mismo plano. ¿Listo? Una sociedad democrática en todo sentido. Entonces les agradezco mucho y que tengan feliz día.